Dios bendiga a todos los hermanos, a los amigos. Saludos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos expresando al soberano de los reyes, a Cristo Jesús, gratitud, lealtad, obediencia y el más grande deseo de amarle, seguirle honrando, seguirle magnificando por lo que Él es, el único Señor y Salvador. En esta hora les saludo y espero que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo tenga su mirada puesta sobre cada uno de ustedes y pueda así ayudarles, socorrerles en las necesidades del día a día. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra única garantía de vida, de salud, seguridad, esperanza. Nuestro gran Dios y Salvador le dijo a Moisés cuando él le preguntó: ¿y qué digo? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué le digo a mis hermanos? ¿Qué les comento? ¿Que hablé con quién? Que Dios se me reveló, pero ¿cómo se llama? Díganle a sus hermanos que yo soy el que soy. Habló con usted y lo he enviado. Esto quiere decir, yo soy su salvación, su salud, su sanidad, su vigor, su fortaleza. Yo soy la libertad, la esperanza. Yo soy todo lo que la humanidad necesita. Amados, Él es el creador, Él es el soberano, Él es el dueño de la vida, a Él le importamos, Él se apersona de nuestras necesidades, de nuestras condiciones. Él nos conoce perfectamente y está trabajando para ayudarnos y para socorrernos en la tarea del día a día. Solo tenemos que acercarnos a Él. Dice la carta del apóstol Santiago, a todos los humanos nos llama y dice: pecadores, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Así que todos los humanos estamos a un paso de una experiencia con el Dios Todopoderoso. Moisés caminó hasta Horeb, monte de Dios, y cuando llegó allí, Dios le dijo: Moisés, Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob tu padre, es el que te habla. Dice que Moisés puso su rostro en tierra y allí tuvo una experiencia inolvidable, donde recibió en ese mismo monte los 10 mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, donde recibió la bendición de Dios. Amados, estamos a un paso de ser tratados por Dios, bendecidos o ayudados, pero el paso lo damos nosotros. Así que me gozo en poderme dirigir a todos ustedes. Les invito a tomar la Biblia en el Santo Evangelio según San Marcos. El capítulo 8 habla de la alimentación, de la multiplicación de los panes. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen para comer. Y si les enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Preguntan. ¿Y cuántos panes tenéis? Dice Cristo. Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante de la multitud. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Luego entraron en la barca con sus discípulos y vino a la región de Dalmacia. Amados, este pasaje bíblico nos lleva a una experiencia muy hermosa de la compasión de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
por ayudar a las personas. Aquí, en este estudio, nosotros vamos a ver que los discípulos de Cristo, la palabra lo dice, discípulos o alumnos, estuvieron por espacio de 3 años, día y noche, sin abandonar un paso, una huella de nuestro Señor Jesucristo para aprender todo lo concerniente al reino, a la vida eterna, a la salvación, al servicio a Dios y a los demás. Así que los discípulos debían de ser canales de bendición que favorecían a la humanidad, pero aún no lo eran, pues le faltaba que ellos tuvieran en su mente, en su conciencia, todo el propósito divino para ayudar, socorrer, bendecir y salvar a las personas. El amor a los necesitados, Jesucristo les estaba enseñando y les dijo: veo a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Y dijo: tengo compasión de las personas por sus necesidades materiales, físicas, emocionales y espirituales. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ve a la multitud y también ve aún las necesidades más pequeñas, más insignificantes del día a día que nosotros manifestamos al enfrentarnos a un nuevo amanecer. La misión de los apóstoles era ayudar, pero la pregunta es: ¿y cómo podemos ayudar a los demás? Ellos dijeron que le dijera a la multitud que se fuera, que no había cómo alimentarlos, cómo atenderlos, que se necesitaba mucho dinero, y dicen: ¿de dónde podemos sacar dinero? ¿Quién podrá tener tanto y poder dar para alimentar a esta multitud? Así que los discípulos, al considerar la multitud y al evaluar las necesidades y mirar una realidad también como no tenemos con qué, cómo suplir la necesidad de estas personas, entonces optan para que las personas se vayan de ese lugar porque va avanzando el tiempo y entonces no hay cómo atenderlos o cómo suplirles la necesidad. Una de las falencias que vemos aquí en los discípulos de Cristo y que aprendemos de esto es: no tenían fe, pues no conocían a Cristo que sustenta a las personas y que sustentó durante 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Así que ellos, al considerar estas dos realidades, la necesidad del pueblo y la imposibilidad económica de ayudarles, optan por decirle a Cristo: dígale a la multitud que se vaya. Así que ellos carecen de la fe para depender de Dios y esperar en su misericordia para llenar los estómagos de estos 4,000 hombres que llevaban 3 días escuchando a Cristo y sin comer. Así que la fe es algo muy importante. La fe es simplemente, sencillo, creer que lo que Dios dijo es la verdad. Eso es fe. Y no le demos más vueltas. Fe es creer que lo que Dios dijo es la verdad. Así que, ¿qué es lo que Dios dijo? He visto, oiga bien, cómo el favor de Dios está sobre nosotros. Dice el Salmo 23, el verso 6, de verdad, el bien y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo me seguirán todos los días de mi vida, y en su presencia moraré por la eternidad. Recuerde este credo: de verdad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, eso es fe, creer que Dios dijo la verdad. No te desampararé, no te abandonaré, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión de Mateo 28, 19 en adelante. Así que los discípulos no tenían fe,
y no conocían realmente el poder de Dios para hacer milagros, para intervenir o multiplicar los panes. Entonces, nosotros vemos acá que ellos no tenían compasión por sus semejantes. En vez de suplir una necesidad, en vez de ayudarles, socorrerles en sus crisis, le dicen a Cristo, dígale a la multitud que se vaya. No tenemos cómo resolverle su problema. Amados, nuestros semejantes actúan así. Los humanos, es propio de nosotros actuar de esa manera. Por eso, para la humanidad es más fácil descartar una ayuda a su semejante, una oración, una palabra de aliento, una fortaleza, un apoyo material, económico, emocional, espiritual. Es más fácil descartar a la persona que suplirle la necesidad porque dicen, ¿y yo de dónde? No tengo. ¿Y qué puedo hacer yo? Que se defienda como pueda. El egoísmo reina en el corazón de los humanos desde la primera pareja. Cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿qué es lo que has hecho, Adán? Dijo, no, conmigo no. Pregúntale a Eva, ella es la culpable, conmigo no. Entonces le preguntan a Eva y dice, no, yo tampoco. Fue el diablo que me engañó. Hable con el diablo, la culpa es de él. O sea, siempre estamos pensando en lo nuestro, en nuestros intereses, en nuestra comodidad, en nuestra tranquilidad, y estamos muy despreocupados por las personas que sufren, que lloran en las noches, que tienen hambre, que tienen problemas, que tienen hogares rotos, que tienen hijos difíciles, hogares disfuncionales. Estamos muy despreocupados por ellos, y Cristo nuestro Señor dijo aquí en el capítulo 8, tengo compasión de las personas porque andan como ovejas que no tienen pastor, ovejas que no tienen quien les escuche, quien les extienda la mano, quien ore por ellas, quien los enrute. Tengo compasión por ellos. Así que los discípulos optan por descartar y no por ayudar. No lograban ver una salida. El lugar era desolado y dijeron, aquí no hay nada que hacer. No hay cómo ayudar a esta pobre gente. Lo sentimos, pero no tenemos cómo hacerlo. ¿Sabe que esa es la actitud? Es la expresión de personas que no tienen una voluntad dispuesta a ayudar o a socorrer. La humanidad es así, Dios no. Dios tiene todos los recursos. Él es el creador, Él es soberano. Si usted le pide a Dios algo que no existe, Él lo puede crear ya para suplirle su necesidad. Él puede hacer algo ya en este momento para sacarle a usted de esa crisis. Él aparece de cualquier lado, en cualquier momento, con un recurso que nos deja anonadados, nos deja extasiados. Dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo fue que Dios hizo esto? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Nuestra mente se expresa así. Le damos voz a los pensamientos porque en el pensamiento humano, en el accionar y en la experiencia, nunca hemos visto algo así. Y es cuando decimos, no puede ser, no puede ser, es maravilloso. Ahí es donde Dios se gana el derecho que le amemos, que le sirvamos, que le adoremos, que desbordadamente le sirvamos con alegría, porque nos enteramos que hay un Dios que interviene, hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que aparece de momento para sacarnos de las crisis. Los discípulos estaban en un desierto con estos 4,000 hombres y Cristo al frente. Aquí es imposible alimentar estas personas, pero Dios dijo, dígale que se recuesten en la tierra, que se sienten, que les voy a alimentar. Así que, amados, pongamos la mirada en Jesucristo. Los humanos, aunque tengan la posibilidad, pueden tener un corazón egoísta, un corazón mezquino, y aunque tengan la oportunidad, no extenderán la mano. Muy pocos lo hacen, pero no pongamos la mirada en ellos. Pongamos la mirada, como dice Hebreos 12:1, pongamos los ojos en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que produce la fe en la persona y el que permite que nuestra fe arroje grandes resultados. Así que miremos a Jesucristo, que Él puede ayudarnos, puede socorrernos y quiere que tengamos una experiencia sólida, perdurable en el tiempo con Dios. Amados,
Los discípulos estaban en la escuela de Cristo, tenían razón de hablar así, proceder de esa manera. Estaban aprendiendo apenas del Señor Jesucristo. Ahora, hay una parte importante y es que nuestro Señor Jesucristo los llamó. En este capítulo número 8, entonces el verso número 3 dice, dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan, oiga bien, o saciar de pan a estos que están en este desierto? Entonces aquí hay una parte importante. El Señor Jesucristo tenía ya una fórmula para resolver este caso. Sabe que frente a una crisis nuestra, economía, salud, emocional, espiritual, nos ahogamos en un vaso de agua. Nos llenamos de terror o de espanto por algo muy pequeño, muy insignificante, que nos tortura la vida, nos la hace a cuadritos. Nos llenamos de tristeza, de dolor, de tormento, se nos hace como tan difícil la vida. Pero cuando Cristo aparece, todo es tan sencillo, todo es tan fácil. Mire lo que ocurrió acá. Mire qué bonito esto. Los discípulos dijeron, estamos en un desierto y no hay nada que hacer. Cristo les dice, dígale que se recuesten, que ya van a comer. El milagro va a suceder ya. Le está dando una lección a los apóstoles y a todos los que estaban allí, porque solo nuestro Señor Jesucristo puede tener compasión de las personas y solo Él puede dar una salida triunfante a las personas de sus crisis. Así que Dios se lleva el honor, se lleva el título de sanador, salvador, redentor, misericordioso, compasivo. Así es conocido Dios. El trono de Dios, su personalidad, carácter, comportamiento, está basado en la piedad, en la benevolencia, en la misericordia, en el amor, en favorecer a las personas. La base de la humanidad no es esa. La base de muchos en la iglesia no es esa. La base de muchos es los intereses personales, egoístas. Son los intereses mezquinos y no está incluida la humanidad, el prójimo en su día a día, cómo extenderle la mano o cómo socorrerles. Afortunadamente tenemos a un Cristo suficiente y amante que nos ama sin condiciones. Entonces, aunque los discípulos no hallaban la salida para esta condición, Cristo ya tenía la fórmula, ya tenía todo preparado. Solamente necesitaba abrir su corazón, que es como un tesoro. Cuando Cristo abrió el corazón, dijo, tengo compasión de esta pobre gente. Amados, ¿sabe qué necesitamos nosotros en este momento? Que el corazón de Cristo se abra una vez más para usted, en su crisis, en su condición. Que pueda usted ver de la mano de Dios cómo Él quiere ayudarle, cómo Él quiere bendecirle, cómo Él quiere socorrerle. Déjeme decirle, el Salmo 51 dice que una persona con el corazón afligido, con el espíritu triste por una condición, clama a Dios, ruega a Dios. Dice la Biblia que Dios no pasa de largo. Dios no se hace el desentendido cuando escucha a una madre orando por sus hijos, una mujer orando por su marido, que Dios se lo devuelva, que Dios lo sane, que Dios tenga misericordia de él, le provea un empleo, una mejor vida, un mejor presente y futuro. Dios no pasa de largo cuando hay un hombre orando por su esposa, por sus hijos, por su empleo, por su economía, por su restauración del hogar o de la salud. Dios no pasa de largo. ¿Recuerda la parábola del samaritano? Dice que un hombre venía del templo de adorar a Dios y los asaltantes lo golpearon, lo hirieron. Dice la Biblia,
estaba como medio muerto, quedó inconsciente. Y pasó un ministro de Dios de largo, no se atrevió a socorrerlo. Luego pasó el ayudante del ministro e hizo lo mismo. Pero un buen samaritano que iba cabalgando rumbo hacia su lugar de destino, dice, se bajó del caballo, vendó las heridas, lo llevó en la cabalgadura al hospital y pagó la atención de este herido. Y le dijo al del hospital, cuídeme de él. Aquí está este dinero. Si gasta más de esto, entonces cuando vuelva a pasar, le pago. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿quiénes creen ustedes que usó de misericordia? ¿El ministro que pasó de largo, el otro, el ayudante que no se dio por entendido, o el samaritano que se bajó de su cabalgadura? Esto quiere decir de su honra. Se bajó de su posición, se bajó de su abundancia, se despojó de su dinero, dedicó tiempo, esfuerzo, sacrificio, dedicación a una persona herida. Amados, si un humano puede hacer eso, nadie le puede ganar a Dios para ser el mejor samaritano. Cristo es el mejor samaritano. Aunque a usted nadie le mire, aunque usted esté experimentando soledad, amargura, tristeza, hambre, desnudez, esté en un anonimato, en una situación de soledad, nuestro Señor Jesucristo le mira con ojos de compasión, con ojos de piedad. Nuestro Señor Jesucristo se enfoca en usted, aunque usted no lo crea, aunque usted no le importe a nadie, nadie le determine, quizás le niegue el saludo. Nuestro Señor Jesucristo sí sea persona de usted. Él sí lo hace, ya lo hizo. Escuche esto. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesucristo al mundo a condenarlo, sino a dar la vida por el mundo. Así que Cristo ya lo hizo, ya Él descendió, ya Él está salvando, levantando, sanando, devolviéndole la vida, el brillo en el rostro, en los ojos de las personas, que puedan sonreír, que puedan tener complacencia en su alma, en su espíritu, en su rostro, y decir, gracias Dios, porque aunque mi vida no valía nada, aunque era despreciado o despreciada, para usted valgo, para usted soy importante. Usted es mi Dios, mi Señor, mi Creador, el dueño de mi vida. A usted sí le importo y usted me ayuda, usted me extiende la mano, usted me bendice. Amados, ¿qué es lo que hace Cristo acá en este pasaje? Abrió su corazón. Tengo compasión de la gente. Fue suficiente eso. Cuando nos volvemos a Dios, cuando nos humillamos, cuando nos rendimos, cuando clamamos a Dios, Él no pasa de largo. Él desciende, nos atiende y nos bendice, nos ayuda. Es algo bastante importante. Cristo tomó los panes, tomó los peces, los multiplicó y los discípulos repartieron esta grande bendición a todas las personas necesitadas. Así que los discípulos debían ser canales de bendición, de provisión para su prójimo. Ahora Cristo los estaba entrenando, Cristo los estaba facultando, les estaba alimentando la fe para que ellos dependieran absolutamente de Dios para hacer milagros, sanidades, liberaciones y ayudar a todas las personas del entorno. Amados, es importante que en esta hora nosotros le digamos a Cristo Jesús, Señor nuestro, que tenga compasión de nosotros. No ponga más la mirada en las personas, en las instituciones. No mire más hacia los lados. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del oriente, del occidente, del norte, del sur, de mi familia. Dice, no. Dice, mi salvación viene del Dios Todopoderoso,
que hizo los cielos y la tierra. Hoy la humanidad, en una actitud egoísta, solo se fijan en ellos, en su familia, en algunos casos, no en todos, en sus intereses egoístas personales, pero no están mirando la necesidad de los demás. No miremos más a esas personas, no esperemos más de ellas, no dependamos más de ellas. Esperemos en Dios, esperemos en la bondad, esperemos en la misericordia del Eterno, esperemos en el Dios Todopoderoso. Digámosle a Dios que nos aumente la fe. Nosotros, como los apóstoles, necesitamos crecer en fe. Ellos no tenían la culpa, ellos no sabían cómo resolver, estaban empezando, conociendo a Cristo, aún estaban dando los primeros pinitos, dando los pasos en la fe, no sabían manejar la fe, pero Cristo los entrenó y llegaron a ser los grandes apóstoles de milagros, de sanidades, ayudaron a su familia, la gente de su tiempo, fueron de mucha bendición. Hoy los recordamos como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Mateo, Marcos, Lucas, el apóstol Pablo, personas de mucha bendición para la humanidad. Pero ellos no nacieron así. Ellos empezaron a dar pasos de progreso. Cristo empezó a darles experiencias, hasta que llegaron a una vida espiritual de madurez donde podían ayudar a otros. Amados, el llamado de Dios para usted en esta hora es: Dios quiere ayudarle a usted. Dios quiere que su fe crezca, se haga madura, poderosa, arrolladora. Que usted ponga sus ojos en el Todopoderoso y usted le diga: Dios, gracias por sanar mi cuerpo. Gracias por abrir tu mano y abundarme en bendición material, económica. Gracias por bendecir mi pareja y mis hijos. Gracias por ser un muro de protección para mi pareja, para mis hijos. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque tú estorbas el mal de hechicería, de brujería, de ocultismo, toda enfermedad postiza. Tú detienes el mal, haces retroceder las olas de la maldad y pones en nosotros paz, alegría, esperanza. Tú eres Dios maravilloso. Gracias, Cristo, por este bello privilegio. Gracias, Cristo, por esta bella oportunidad. Entonces, en ese momento que nos dirigimos a Dios así, Él nos oye, Él nos bendice, Él nos socorre. Él quiere darnos experiencias maravillosas. Levante su voz conmigo en esta hora. Quiero acompañarle en una oración y vamos a decirle a Cristo que nos ayude. Buen Señor, buen Salvador, buen Redentor, misericordioso Padre, tenga piedad de mi vida, de mi pareja, de mis hijos, de mi economía, de mi salud, de mis finanzas, de la condición que estoy viviendo. Tenga compasión, tenga piedad, perdóname, restáurame, bendíceme, ayúdame. Señor Jesucristo, socórreme, por favor. Benévolo Salvador, benévolo Redentor, amantísimo Cristo, por favor, perdona mis pecados. Santifica mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, con la sangre preciosa de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida de los que son salvos. Auméntame la fe, por favor, auméntame la fe, por favor. Hágame maduro, hágame arrollador. Permíteme estar cerca de ti, aprender cada mañana de tu voluntad y de tus designios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos en acción de gracias, Dios Todopoderoso. Alabado y exaltado, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amados, si usted ha hecho esta oración, sígala haciendo, siga orando. Recuerde, a la persona con un corazón humilde, rendido, entregado a Cristo, Él no pasa de largo. Cristo se detiene para bendecirnos y socorrernos. Dios les bendiga. Un feliz día para todos. Muchas gracias.